En los confines de un pueblo enclavado en los bosques más oscuros, se hallaba un pozo olvidado que emanaba una sensación de terror ancestral. Daniel, un joven audaz, se sintió atraído por la leyenda que rodeaba al pozo y decidió adentrarse en su enigma. Aquel agujero parecía una puerta a lo desconocido, una ventana hacia las profundidades del horror existencial. A medida que se inclinaba para mirar, sintió una presencia inefable que le arrebataba su cordura y lo hacía traspasar las fronteras de la razón. La realidad se desmoronó y se encontró vagando por una vastedad cósmica, donde los destinos de las estrellas parecían reírse de la fugacidad de la vida humana. Seres extraterrestres, grotescos y cósmicos, lo observaban desde la penumbra como dioses indiferentes. Daniel fue sumido en una transmutación de su percepción, su mente era una maraña de pensamientos que abrazaban el abismo. La revelación de su propia insignificancia frente a la vastedad del universo lo aterrorizaba. Se daba cuenta de que la humanidad era una mota de polvo en un vasto desierto de estrellas, y su comprensión lo hacía tambalear al borde de la locura. Las noches se convirtieron en un laberinto de pesadillas cósmicas, donde las preguntas sobre el propósito de la existencia atormentaban su mente desgarrada. En su agonía, Daniel descubrió que el pozo era una ventana a las mentes de otros, atrapados en la misma lucha, condenados a enfrentar el horror existencial por toda la eternidad. Los seres alienígenas eran guardianes de este abismo, observando con desdén las almas atormentadas que se asomaban al borde del abismo desconocido. Daniel se convirtió en uno de ellos, un espectro de su antigua vida, perdido en el torbellino de pensamientos atroces y consciente de la pequeñez de su existencia. María, una científica brillante, se entregó por completo a la búsqueda del conocimiento más profundo de la mente humana. Sus investigaciones la llevaron a experimentar con un dispositivo que prometía expandir los límites de la conciencia. Con cada uso, María penetraba más allá de las capas superficiales de la psique humana, adentrándose en las profundidades del horror psicológico y cósmico. Visiones inenarrables la acechaban, una amalgama de pesadillas y terrores ancestrales. La transmutación de su mente se desató con una fuerza implacable. Se vio atrapada en un abismo de miedos internos, donde las sombras de la locura danzaban en las esquinas de su visión. Las entidades cósmicas, seres incomprensibles de otra dimensión, se alimentaban de su angustia, ansiosas por comprender los misterios ocultos de la psicología humana. María luchaba desesperadamente para mantener su cordura, pero cada intento de resistencia la arrastraba más profundo en el abismo de la mente. En su desesperación, María descubrió la verdad aterradora: las entidades cósmicas estaban entrelazadas con la esencia misma de la humanidad. Habían sido testigos de los horrores que yacían en el corazón de la humanidad desde tiempos inmemoriales. La delgada barrera entre lo consciente y lo inconsciente se desvanecía, y María se convertía en una marioneta de estas entidades, una herramienta para explorar los abismos de la psique humana. Cada pensamiento oscuro, cada pesadilla oculta, se convertía en una nota discordante en el siniestro concierto de su mente. Alex, un intrépido astronauta, se aventuró hacia un planeta remoto en busca de respuestas sobre el origen del universo. Allí, encontró una ruina alienígena, un laberinto de piedra que susurraba secretos olvidados. Al explorar las inscripciones, una sustancia alienígena lo envolvió, como si los propios muros de la ruina hubieran cobrado vida. Visiones aterradoras se abrieron ante él, la realidad se disolvía en una sinfonía de formas incomprensibles y colores inimaginables. La transmutación de su percepción fue inexorable. Alex presenció la historia de los seres extraterrestres, su ascenso y caída, y el papel que habían desempeñado en la formación de la humanidad. Las entidades cósmicas habían influido en la evolución de la especie humana desde sus albores, manipulando sutiles hilos desde las sombras del tiempo y el espacio. Alex comprendió que la humanidad era un experimento en el lienzo del cosmos, una pequeña pieza en el engranaje de una maquinaria cósmica mucho más grande. Cada revelación lo empujaba hacia el abismo del horror existencial. Las nociones previas de realidad se desvanecieron, reemplazadas por una comprensión más profunda pero igualmente aterradora.
Los límites entre lo humano y lo alienígena se volvieron borrosos. Alex se encontraba en una encrucijada, enfrentando la trascendencia y la perspectiva abrumadora del universo. La inmensidad del cosmos lo abrazaba como un amante frío, y Alex se convirtió en un testigo solitario de los secretos que yacían más allá de los confines de la Tierra.